voy a hablar sobre una técnica que quizás algunos de ustedes conocen, el bypass gástrico de una anastomosis. Y para esto voy a empezar con una breve introducción sobre cómo analizar o evaluar los resultados en bariatría, muy somero, las diferentes alternativas quirúrgicas, series de bypass gástrico con anastomosis, estudios comparativos y al final las conclusiones. Entonces, hoy en día y a través de la ASMBS, que es la Asociación en los Estados Unidos para la Cirugía Bariátrica y Metabólica, se ha creado una manera más objetiva de evaluar los resultados en bariatría, y es esta VAROS por sus siglas en inglés. Y lo que hay que analizar es el porcentaje de pérdida del exceso de peso, la mejoría en la comorbilidad relacionada, la mejoría en la calidad de vida y obviamente los riesgos, lo que es la mortalidad operatoria. Como en muchas operaciones que hacemos, hay que describir cuál es la alternativa quirúrgica ideal, y en bariatría la alternativa quirúrgica ideal se habla que sea efectiva, y aquí se utilizan unos criterios que se llaman de Reinhold, que dicen que una cirugía en obesidad es exitosa cuando uno logra disminuir el 50% del exceso de peso en los pacientes a largo plazo, y esto lo enfatizo, es que debe ser a largo plazo. En mi criterio personal me parece que esto es muy laxo, es poco el hacerle perder solo el 50% del exceso de peso a un paciente y calificar esa cirugía como exitosa. Debe ser segura al inicio en lo que es el corto y mediano plazo, es decir, de una baja mortalidad operatoria y una baja tasa de reoperaciones. Tener seguridad a mediano y largo plazo, lo que es una baja tasa de alteraciones fisiológicas y metabólicas, y debe ser factible hoy en día de poder realizarse con la menor invasión posible, es decir, en forma laparoscópica. Hay que medir, como siempre, riesgos y beneficios cuando vamos a someter a un paciente a este tipo de operaciones. Y las alternativas en general históricas con las que hemos contado son técnicas puramente malabsortivas, como era la técnica de Paine, que era un bypass de intestino delgado, que rápidamente fue proscrita por todos los daños metabólicos que causaba. Técnicas puramente restrictivas, como son la banda gástrica ajustable y la manga gástrica. Aquí un sesgo personal que creo es que la restricción pura tiene caducidad, y esto hace que estas técnicas puramente restrictivas no sean tan efectivas, sobre todo en el mediano y largo plazo. Las técnicas combinadas pueden basarse más en restricción o basarse más en malabsorción, y el bypass gástrico en Y de Roux, hoy por día considerado el estándar de oro, por muchos de los que lo hacen consideran que a los 2 años esta técnica se considera más restrictiva que malabsortiva, y la derivación biliopancreática en cualquiera de sus formas, que es más malabsortiva que restrictiva. Aquí quiero hablar primero sobre el estándar de oro, que es el bypass gástrico en Y de Roux, y algunos estudios en los que se han encontrado complicaciones importantes. Este es Camilo Bosa de Chile en el 2008, que reporta complicaciones tempranas en hasta 8.5% de los pacientes, caracterizados por obstrucción intestinal y estenosis sobre todo, y también complicaciones tardías a un total de 12.3%, también obstrucción intestinal y estenosis en esos casos. El grupo de Almino Ramos en Brasil y su cuñado Manuel Galbao, aquí sus primeros 4.000 casos del bypass que algunos de ustedes conocen como simplificado, y también una tasa de complicaciones arriba del 10% con toda esta lista, y una tasa de cirugía de revisión de 4.3%, en forma importante falla en la pérdida de peso de 2.7%. Aquí una opinión personal también es que los pacientes que tienen falla de pérdida de peso realmente no son el total, no todos buscan una reoperación o buscan al cirujano nuevamente, se quedan a lo mejor con la reganancia de peso, y en general creo que esta está subestimada. Un tema importante en el bypass en Y de Roux, debido a los defectos mesentéricos que se crean,
es que la incidencia real de la hernia interna también puede estar subestimada. Y literatura reciente en bypass gástrico en Y de Roux, antecólico, antegástrico, ha mostrado rangos de 1.5 pero hasta 15%, que son cifras altas. Aquí hay que notar también que la hernia interna es un problema muy serio en los pacientes operados de obesidad, porque pueden llevar a mortalidad importante por lo tardío de su diagnóstico. Otro tipo de complicaciones en el bypass en Y de Roux, la úlcera marginal hasta 5%, y el grupo de Kelvin Higa, aquí con un mexicano, Fernando III, revisando sus 10 años con úlceras marginales, y en donde tuvieron que reoperar a 38 de estos pacientes. La úlcera marginal se asocia a morbilidad significativa y una alta recurrencia. Acá la efectividad, el análisis de la efectividad, lo que les decía, reintervenciones por reganancia de peso. En este estudio, un seguimiento a 4 años de 208 pacientes, 1 de cada 5 requirieron reintervenciones por reganancia. Insisto, esto es subestimado porque muchos de estos pacientes no regresan con los cirujanos. Este análisis de Kelvin Higa es muy interesante. Kelvin Higa es un cirujano muy hábil y además muy honesto. Aquí sus 10 años de seguimiento con el bypass en Y de Roux, en donde demuestra una pérdida promedio del exceso de peso de 57%. Ahora, estos criterios de Reinhold que les decía, pérdida del exceso de peso menor a 50%, más bien que no alcanzaron los criterios, 1 de cada 3. Morbilidad mayor o igual a 1, también 1 de cada 3 pacientes. Caracterizado nuevamente, hernia interna 16%, estenosis gastroyeyunal 5%, úlcera marginal 5%. Menciona que nutricionalmente intactos solo estuvieron en este lapso de tiempo el 18%. Él menciona en sus conclusiones, literalmente dice: a pesar de que nuestra meta ha sido el mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, las mediciones en relación al éxito permanecen nebulosas. Ese es el adjetivo que utiliza. En cuanto al mini gastric bypass o de una anastomosis, este es el término inicial con el que se le fue connotado por Routledge en el 2001. Después de esto han venido muchos cirujanos en diversos países, Francia, China, Italia, Alemania, y hay muchos otros. Dentro de 2 semanas, de hecho, se va a hacer el segundo consenso para este tipo de operación en París. Y bueno, estos fueron los primeros estudios al respecto. Chevalier en Francia, en el 2009, en una comparación no aleatoria, encontró como resultados complicaciones para el bypass de una anastomosis 4.5%, y en forma importante no había ni síntomas ni complicaciones relacionadas al reflujo biliar, que es una de las críticas más importantes que tiene esta operación. Conclusiones: a 2 años de seguimiento, el mini gastric bypass parece ser una alternativa atractiva en cirugía bariátrica. Tagino en Italia hace una comparación prospectiva pero no aleatoria, con 2 años de seguimiento de bypass mini gastric contra Y de Roux, y vemos el índice de masa corporal, una tendencia a ser mejor con el de una sola anastomosis. Él concluye que el bypass de una anastomosis mejora aparentemente la pérdida de peso, quizá porque la actividad enzimática pancreática que llega al asa eferente es ya muy limitada y así no existe digestión óptima. Menciona que es una alternativa promisoria que parece ser una técnica más potente, rápida y segura en el tratamiento de la obesidad mórbida. El grupo de China ha sido de los más activos, sobre todo en número, han operado muchos pacientes, y este fue uno de sus primeros estudios, publicado en la revista que más factor de impacto tiene en cirugía, que es el Annals of Surgery. Hacen un estudio aleatorio en donde comparan bypass en Y de Roux con mini gastric bypass, seguimiento a 2 años, y analizan pérdida del exceso de peso, pérdida del índice de masa corporal y la calidad de vida medida por esta clasificación. Obesidad mórbida con mejoría en calidad de vida similar al bypass en Y de Roux.
alternativa más simple y segura que en el más largo plazo, ahora a 5 años, no muestra desventajas. Tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Miguel Ángel Carbajo y este es su primer reporte de 209 pacientes. Él ha estado comentando mucho de no llamarle mini gastric bypass a esta operación, porque realmente eso como que lo subestima. Mucha gente dice, tú haces el mini. No, el otro día me dijeron, tú no haces el bypass completo, ¿verdad? Y le digo, a ver, espérame, es un bypass gástrico completo, pero es de una sola anastomosis. Entonces, precisamente esa terminología es de la que en el primer consenso se estuvo hablando con Routledge para ver si se hace un cambio en esto. Hay varias cosas, una disminución en los riesgos trans y postoperatorios. Este es el esquema del bypass en Y de Roux, 2 anastomosis, 12 factores de riesgos potenciales, aquí están todos delineados. Este es el bypass de una anastomosis y hay varios cambios de uno con otro. En primer lugar, el reservorio gástrico, como ustedes ven, es un reservorio más largo, es del mismo calibre, pero es más largo, de 12 a 15 centímetros, porque esta operación no está basada en la restricción y realmente da un muy buen confort digestivo. La anastomosis puede ser de hasta 2.5, yo he hecho de 3 centímetros, igual no nos importa mucho que... Estos son los principios técnicos, el asa biliopancreática desfuncionalizada, acá el doctor Carbajo hace 250 a 350 centímetros, yo en lo personal lo que he estado haciendo es contar todo el intestino e irme exactamente a la mitad. Entonces al final se hace una anastomosis gastroileal y he contado con el, como le dice el doctor Umson, con el calculómetro visual, intestinos de entre 5 metros hasta 9 metros. Entonces, si uno nada más cuenta aproximadamente y tiene un paciente con un intestino muy largo, le deriva 1.5 o 2 metros, realmente no le va a hacer ni cosquillas en cuanto a la malabsorción. Disección y apertura completa del ángulo de His. Yo he visto videos en la Y de Roux donde van metiendo con el Goldfinger y todo esto. Realmente el hacer este reservorio gástrico es más complicado. Ahí es donde estoy de acuerdo con Himpens, que Himpens es un cirujano belga que ha hecho mucho Y de Roux y hoy ha estado haciendo mucho más de una anastomosis y dice esto de que es más sencillo técnicamente no es real. Este reservorio gástrico no es tan fácil de hacer, la longitud es de 13 a 15 centímetros, se calibra con una 36 French y esto conlleva una disección completa de la pared gástrica posterior. Lo que les mencionaba del mecanismo antirreflujo y también lo que les mencionaba de la anastomosis gastroentérica, que es realmente una anastomosis gastroileal. Esta es la serie del doctor Carbajo presentada en Puerto Vallarta en el 2012, el año pasado. Esa es la edad de los pacientes, son 2020 pacientes en 10 años. Género, lo normal que vemos, mucho más mujeres que hombres, y vean el índice de masa corporal, este es el promedio, pero vean los rangos, vean los excesos de peso. Entonces, ¿dónde está esto de que primero le hacemos una manga a estos con súper obesidad, y ya que bajen unos kilitos, unos 50 kilos, le hacemos el bypass? Esta serie demuestra que este tipo de operación se puede hacer hasta en los súper obesos. Aquí está desglosado las características de las cirugías. De primera vez, 58% que tenían cirugías abiertas previas. Esto no precluye la posibilidad de hacerlo laparoscópico, un número importante. Pacientes que se hicieron procedimientos simultáneos también, y pacientes que tuvieron procedimientos bariátricos previos, lo que se llama cirugía de revisión, 40 casos. Estancia intrahospitalaria en los pacientes que no se complicaron, que fueron más del 98%, el promedio es un día, 15 a 120 horas. Pacientes con complicaciones mayores, obviamente se alarga este tiempo de hospitalización, pero solo fue en el 1.6%. Aquí están las complicaciones, complicaciones transoperatorias resueltas por cirugía abierta, 4, y aquí están desglosadas. Resueltas, estas son complicaciones postoperatorias inmediatas, también resueltas por cirugía abierta, 4, y aquí están desglosadas. Complicaciones postoperatorias inmediatas resueltas por cirugía, pero laparoscópica, más 16.
Es decir, muchas de estas complicaciones se pueden resolver en forma laparoscópica también. Al final, solo 23 con un 1.13%. Morbilidad o complicaciones manejadas en forma conservadora, fugas 8, pancreatitis aguda 1 y un hematoma infectado 1. 2 casos de mortalidad, uno por embolia pulmonar masiva y uno por neumonía nosocomial, para una tasa de 0.09% de mortalidad operatoria. Morbilidad tardía mayor, aquí tenemos estenosis de la anastomosis, 7 con dilatación neumática, en 2 casos prótesis, úlcera anastomótica, todas con tratamiento médico 8, que vean los porcentajes, son realmente muy bajos, desnutrición, tratamiento médico 5 y déficit de tiamina, también tratamiento médico 1. Ningún paciente sometido a cirugía de revisión, 23 el total de morbilidad tardía mayor. Lo que es la pérdida del exceso de peso promedio y el rango en porcentajes a 1 año y hasta 8 años, y vean los criterios de Reinhold que les decía, que es perder más del 50% cumplido en todos los casos y a un muy largo plazo. La pérdida de peso, del exceso de peso en realidad es bastante importante. La resolución en las comorbilidades, esto es muy importante, todo el síndrome metabólico, cómo les va a estos pacientes, la dislipidemia corregida en 97%, la diabetes mellitus en 92%, la hipertensión arterial en 90% y el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Muchos de estos pacientes durmiendo con CPAP, en casi todos se resuelve en forma muy importante. Se hicieron endoscopías de control a los 5 años de seguimiento, se les propuso a todos y se realizó en solo 230 de 420. Es decir, esta es medicina privada la que él hace, entonces no es tan fácil traer de nuevo a todos estos pacientes, pero es una muestra bastante importante y en ellos no se encontraron lesiones significativas, no úlceras marginales crónicas, no esofagitis alcalina, no reflujo biliar severo. En el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional iniciamos en el 2010 una etapa ya con un manejo multidisciplinario de cirugía bariátrica. Les puedo decir que la historia de cirugía bariátrica en el hospital es muy larga, pero también muy desordenada. No había un orden, no había una clínica multidisciplinaria y la realidad es que cada quien hacía lo que quería según fuera el procedimiento. Ahora tenemos en el primer eslabón de la cadena a lo que es endocrinología y metabolismo, al doctor Molina, que es experto en obesidad. Tenemos nutriólogas, teníamos una psicóloga, ahora nada más nos basamos en el departamento de psiquiatría y obviamente siendo el hospital de especialidades pues tenemos a todas según sea necesario. La realidad es que la cirugía es el último eslabón en la cadena, mientras antes, hace 10 años, a los primeros que llegaban estos pacientes eran a nosotros y nos decían, doctor, vengo que me operen. Ahora tenemos criterios estrictos de inclusión y preparación preoperatoria y además, debido a que contamos con una unidad de investigación, hemos podido desarrollar protocolos de marcadores de inflamación, hemos tomado grasa visceral pre y post-op en los que hemos reoperado por alguna otra razón, vesícula, apéndice, etc. Y estamos analizando todos esos resultados. Les presento el periodo 2010-2012, no es hasta el final del 2012, es a noviembre más o menos, con 90 procedimientos, 88 bypass gástrico de una anastomosis. En 2 casos tuvimos que hacer gastrectomía vertical en manga, en uno de ellos porque fue de los primeros casos, entramos y la paciente tenía cirrosis, esta progresión de la esteatohepatitis no alcohólica hasta una cirrosis que no fue detectada en el preoperatorio. La verdad no me animé a darle un procedimiento malabsortivo a esa paciente y sin embargo hoy en día y basado en la literatura reciente ya me tocó un caso similar y le hicimos un bypass con menor desfuncionalización de solo 2 metros. Creo que se puede hacer y hemos detectado mejoría en la situación hepática de esa paciente. La otra manga gástrica fue un paciente que no se pudo movilizar su intestino porque estaba lleno de adherencias. Aquí tenemos el trago preoperatorio, toda la silueta gástrica como pueden ver,
Este es el trago post-op, aquí está el drenaje, este es el reservorio gástrico y esta es la anastomosis asa aferente, asa eferente. Factibilidad, se ha demostrado ya, casos secuenciales aproximadamente 2 por semana. La estancia postoperatorio promedio ha sido de 48 horas. Normalmente el paciente, por ejemplo, uno de mis días quirúrgicos es el lunes, se opera el lunes, el martes en la mañana le hacemos el trago, el miércoles por la mañana se va a su casa. Conversiones a cirugía abierta, 1. En cuanto a seguridad, la mortalidad operatoria de esa serie es 0%, morbilidad operatoria 2 casos, una fuga que requirió de una reoperación laparoscópica y un sangrado que también requirió de una reoperación laparoscópica. Morbilidad tardía, hemos tenido 2 casos de estancias intrahospitalarias por desnutrición. Estamos tratando de analizar lo mejor posible esto para evitarlo, y una úlcera marginal que fue manejada en forma médica. Lo que ha sido muy interesante es la efectividad, una disminución del porcentaje de peso continua y acorde a lo esperado. A 1 año, un promedio de 86% del exceso de peso abajo con estos rangos, y a 2 años esto es lo que tenemos. Ha habido una remisión o mejoría en las comorbilidades en general en alrededor del 90% y una alta satisfacción y mejor calidad de vida. Y como dicen, siempre las imágenes hablan a veces más que las palabras, y aquí están las que ustedes están acostumbrados a ver a lo mejor, pacientes preoperatorios. Esto es pre-op a los 9 meses, este es pre-op, esta creo que ya tiene incluso aquí su cirugía plástica. El preoperatorio, esta mujer es bailarina y vean la pose. Esta mujer no nos hizo mucho caso y se embarazó a los 7 meses. Nos gusta que las pacientes esperen al menos 1 año. Esta paciente se embarazó, tuvo una bebé a pretérmino, está bien la bebé y está bien la mamá, esto ya después de su embarazo. Ella también ya se embarazó y tuvo un bebé. Y bueno, tenemos esta cuestión de que se va ampliando los rangos de edad. Este hombre de 60 y no recuerdo cuántos, 66 más o menos, y también con una buena calidad. Esta paciente viene de la guardería ABC, esta que tuvo el problema acá en Hermosillo. Llegó con 200, aquí está con 206 kilos, la metimos al programa, bajó alrededor de 15 kilos, la operamos con cerca de 190, y esto es una foto reciente al año de la operación. Aquí ella tiene un índice de masa corporal todavía de 40, pero bueno, ha bajado bastante, creo que pesa 110 kilos por ahí. Las de siempre. Este hombre fue jugador de fuerzas básicas de Pumas, y luego pues no sé qué pasó, se casó y ya saben lo que pasa. Esto es a los 7 meses de la operación, lo pongo porque me llamó mucho la atención. Su mente volvió a esto del alto rendimiento, y a los 7 meses corrió el medio maratón de la Ciudad de México, son 21 kilómetros, y está corriendo ahorita 5, 10, 15 kilómetros diarios. Es la envidia de nosotros. Las mismas, esta es de ayer, esta foto es de ayer. Este hombre también, esto es al año de la operación. Siempre la foto conmigo es al año, les digo que al año ya es conmigo la foto. Y es el mismo, y bueno, ahora su problema es este es él en la mesa del quirófano, y este es él ahora. Está perfectamente nutrido bioquímicamente, ahí parece pues, muy desnutrido, pero no lo está. Y ahora su problema pues es todos los pellejos que le sobran. Lo mismo este hombre, esta obesidad del varón visceral que los lleva a un síndrome metabólico muy importante, y bueno, la mejoría. Y la otra es lo que veo mucho, mi esposa me dice cuando ve estas fotos, me dice, ¿no te has dado cuenta cómo cambia su expresión, cómo cambia su autoestima? Ve cómo se arreglan ahora. Habla sobre todo de las mujeres, y esta creo que es una muy expresiva en ese sentido. En conclusión, el BAGUA, el bypass de una anastomosis, se comporta más como un procedimiento malabsortivo y ha demostrado ser una alternativa poderosa en cirugía bariátrica en la evaluación a mediano y largo plazo. Es efectiva y es segura. Les agradezco su atención.